Adelante. ¿Listos entonces? Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias a Felipe Cajiga por haber organizado este encontrarse, ¿no? Este encuentro virtual con expertos de responsabilidad social y, bueno, por habernos invitado a participar en este siguiente panel después de la magnífica presentación de Italo Pizzolante, ¿no? Y poder hablar desde los medios de comunicación especializados en desarrollo sostenible de, bueno, pues de la responsabilidad social en tiempos del coronavirus, del COVID-19. Me gustaría empezar, antes de presentar a las personas que me acompañan, bueno, pues también rendir un homenaje a todas aquellas personas que se han visto afectadas por el coronavirus, ¿no? A todas sus familias, ¿no? Que, bueno, pues la verdad es que la pérdida de vidas humanas es, la verdad que es un tema muy importante al que tenemos que tener en cuenta y, por supuesto, también a todas aquellas personas que están trabajando para combatir cada uno desde su trinchera, ¿no? Científicos, sanitarios, para hacer frente a esta pandemia. Y sin más preámbulo, bueno, pues les comento que este panel va a tratar el tema de los medios especializados. Ha hablado Italo Pizzolante, ¿no? De que los medios tradicionales son los que están ganando más credibilidad durante esta pandemia para recibir información en torno a lo que están haciendo las empresas, pero ahí también surge el papel de los medios especializados, ¿no? Medios que pueden tratar la labor que están haciendo las organizaciones frente al COVID sin el ruido, ¿no? de otras noticias que, por supuesto, son muy relevantes, ¿no? Y bueno, pues para ello contamos con la presencia de Edgar López Pimentel, es el fundador de Expoc, que nos abre la webcam de su casa desde la Ciudad de México. Edgar, ¿cómo estás? Hola, Javier. Hola a todos. Gracias por la invitación. Felicidades a Felipe, al evento. También es un gusto compartir, Felipe, contigo esta plática. Gracias, Javier. Bien, participa con nosotros en este panel Felipe León Papic. Él es el fundador de Diario Sustentable. Él nos abre la webcam de su casa, porque también está confinado, como todos nosotros, desde el otro hemisferio, desde el hemisferio sur, desde Chile. ¿Cómo estás, Felipe? Sí, muy bien. Gracias también por la invitación. Estamos también aquí con cuarentena desde Santiago de Chile. Santiago no tiene completo cuarentena, hay algunas comunas específicamente. Justo la comuna o el distrito en el que vivo yo está con cuarentena, así que con un home office obligado, pero entretenido también con estos eventos que sean online y que lo estamos aprovechando también de meternos a todos estos temas más digitales que mucha gente no los conocía. Pues la cuestión es que este panel surja como un conversatorio. Creo que al final dispondremos de un tiempo para que la gente pueda hacer sus preguntas y Felipe nos hará el favor de esto, de moderarlas. También avisarles de que pueden seguir la conversación en redes sociales bajo el hashtag encontrarse, ¿no? Para que puedan difundir también lo que aquí se está hablando en sus respectivas redes sociales. Y nada, yo les voy a dirigir unas cuantas preguntas tanto a Edgar como a Felipe para, bueno, pues que nos expliquen un poco desde los medios de comunicación especializados cómo se está tratando, cómo se está viviendo esta pandemia y lo que están realizando las organizaciones para combatirla. Entonces, mi primera pregunta, y empiezo por ti, Edgar, es ¿qué está haciendo Expoc frente a esta situación y los escenarios? No solamente la pandemia sanitaria, no solamente la crisis sanitaria, sino los otros escenarios que está conllevando, como la crisis económica, la política y la social, ¿no? Bueno, de manera categórica diría que ante esta situación atípica que de alguna manera afecta el ánimo desde la persona, ¿no? Yo creo que todos los que estamos conectados, pero todas nuestras familias, toda la sociedad, estamos expuestos a ser vulnerables, a estar afectados emocionalmente, a tener miedo y demás. Entonces, creo que ese es el punto de arranque en lo personal y en lo que mis compañeros y yo tenemos. Diría yo que lo que estamos sí haciendo es cuidarnos, por diferentes particularidades nosotros ya tenemos cierta adaptación en una condición de home office. La realidad es que hemos demostrado que funciona y es padre, es gratificante demostrar eso o descubrir eso porque el compromiso,
nuestra plataforma que es digital nos permite hacerlo. Entonces no nos toma tan de sorpresa y diría yo, Javier, en términos específicos, que nos ponemos a trabajar. Y no solo eso, sino con un sentido emergente de trabajar más para demostrar que el trabajo que desde Expoc generamos que es valioso, que es relevante para las empresas, hay que decirlo, nosotros tenemos sustento y requerimos del mismo para operar. Obviamente hay un compromiso y hay una manera de garantizar el trabajo para los compañeros. Nosotros no cerramos puertas ni operamos a piso. Entonces, uno es trabajar mucho. Ahora, rápidamente, destacas 3 aspectos, Javier, que son bien interesantes: el económico, el político y fundamentalmente el de la salud. Diría yo que, empezando por el de la salud, tratamos desde Expoc de no cubrir la fuente que todos los medios tradicionales están haciendo, no ser tan espejo, ni entrarle a la agenda de lo que trata y de lo que más llama la atención, sino qué está pasando, estadísticas de infectados y demás. Eso lo hacemos de lado, eso es nuestro contexto, pero estamos cercanos a ello. A veces es difícil porque nosotros como individuos pues no podemos extraernos de esto que es lo más relevante. En términos de política, fíjate que desde hace unos meses, probablemente ya un año, hemos tomado la decisión de dar un paso más adelante para quienes conocen a Expoc, en ampliar la fuente de información a aspectos políticos. Y hemos sido proactivos de ir y asistir día con día, ahí sí de la mano de un compañero nuestro, un gran periodista que es Juan Carlos Machorro, a la mañanera, ¿no? Quienes viven en México sabrán de qué va, y quienes vivan fuera de México probablemente incluso lo sepan, porque es un ejercicio muy particular de comunicación con quien hoy dirige el federal, nuestro presidente. Y sí estamos ahí, y nos ocupa tratar de hacer preguntas relevantes en materia de responsabilidad social y sustentabilidad. Tratar de descubrir la postura del federal o de sus invitados como secretarios de Estado, tratar de no solo encontrar la postura, sino promoverla, ¿sí? Ponerla en la agenda, incluso política, o en los oídos de nuestro presidente, en los términos incluso que él nos invite a hacerlo. El perfil social de las empresas, ya Ítalo hablaba del concepto de responsabilidad social o no. Entonces ahí estamos. La realidad es que hoy fue el primer día en que Juan Carlos le pedí que deje de ir porque la emergencia tomó otro tono. Otras son las recomendaciones. Le pido que garantice que, antes que otra cosa, digo, no se lo tengo que pedir, sino que priorice su salud y que en la medida de lo posible podamos ir, porque creo que incluso el tema es valioso. Por último, y perdón que tome tiempo, en lo económico, híjole, pues yo creo que hoy las empresas se gestan y demostrarán el carácter y su categoría por las decisiones que toman, de fundamento, cómo las comunican y cómo les van a dar secuencia a ello. Entonces yo creo que en el rol de comunicadores en Expoc creemos, insisto, que es importante incluso darle diseño a una decisión y darle diseño a la comunicación que de esta surja, ¿no? Ese sería mi comentario, Javier. Muchísimas gracias por tu intervención, Edgar, ahora para introducir. Felipe, la misma pregunta, ¿qué tal en Diario Sustentable? Ya nos has comentado que en Chile, bueno, pues el confinamiento es más responsable. Bueno, igual en México, no es obligatorio, es una forma también que nos ha pedido el gobierno de ser responsables con esta situación. Se está determinando, ¿no?, a determinados distritos ese confinamiento. ¿Cómo está actuando Diario Sustentable ante esta situación? Lo principal sea que tengamos un confinamiento, una cuarentena obligatoria o una cuarentena de responsabilidad individual de cada una de las personas, es nosotros tomamos el concepto del yo me quedo en casa como una bandera de difusión. Es lo primero, yo me quedo en casa para evitar que la pandemia crezca, para cuidarnos, y cuando nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a otros también. Entonces, lo tomamos como un concepto que lo estamos difundiendo mucho, y aunque ya estábamos acostumbrados, yo creo que le puede pasar un poco a Edgar y a ti también, Javier, los medios ya estamos más acostumbrados al mundo digital y a movernos en ese mundo, hacer entrevistas por teléfono, por Skype,
en trabajar desde cafés, en trabajar desde la oficina algunos días, otros días desde la casa. Entonces no se nos hace tan complicado el adaptarnos a nuestra nueva realidad, pero sí tenemos que ayudar a los que nos leen, a nuestros lectores, a nuestra comunidad, a que esta nueva realidad se les haga más llevable y más fácil. Entonces, como les decía, lo primero que hicimos es sumarnos a esta campaña del Yo me quedo en casa y empezar a comunicar estos temas. Lo segundo, estamos tomando la comunicación, somos un medio con un cariz bastante empresarial, pero hoy día le estamos dando mucha difusión y mucho apoyo a los emprendimientos o las pequeñas y medianas empresas. Creemos que la economía mundial se va a deteriorar completamente, pero que los que más sufren aquí son los que somos proveedores de las grandes empresas o los que tienen un café que sirve comida vegana y que tuvieron que cerrar y que hoy día no les llega a nadie. Distintos tipos de negocios, el que hacía mochilas o bolsos con cosas recicladas a través del upcycling y hoy día no tiene su tienda abierta y tiene que cambiar al e-commerce. Entonces, apoyar a los emprendedores, hoy día estamos muy abiertos y completamente enfocados en generar contenido y en generar comunicación para nuestro sitio, diariosustentable.com y todas las redes sociales, desde el emprendimiento, mostrar lo que están haciendo, ayudarlos a sumarse a la venta digital, a la venta uno a uno a través de redes sociales, pero muy importante, creemos, el dar esa cabida en los medios de comunicación especializados y hoy día dar esa vuelta hacia el emprendimiento con impacto social y ambiental. Y lo tercero, te diría que es mostrar el rol que está cumpliendo la gran empresa hoy día. Como decía, somos un medio con un cariz empresarial importante, entre emprendimiento social, empresa comprometida con estrategias de sostenibilidad o que está trabajando por ella, iniciativas de gobierno, iniciativas de universidades, iniciativas de consultoras. Entonces, mostrando cómo este ecosistema de la sustentabilidad con impacto social y ambiental se mueve en este nuevo escenario. Ayer hablaba con un experto en creatividad y en innovación y todos estamos diciendo el mundo va a cambiar, pero el mundo ya cambió, hablábamos. O sea, ya cambió desde en Chile partió un poco antes porque en octubre tuvimos un estallido social que ya nos traía con ciertas discusiones, sumado a la pandemia del COVID. Chile ya cambió y ese cambio nos tenemos que sumar, o si no los negocios van a quedar afuera completamente. Entonces te diría que esos son los 3 puntos. 1, yo me quedo en casa. 2, apoyo completo a emprendimientos con impacto. Y 3, el mostrar y el difundir el rol de la empresa en cómo están apoyando a través de sus temas de responsabilidad social empresarial, de sustentabilidad o sostenibilidad, sea el concepto que usen, cómo están apoyando hoy día a la sociedad para que estos cambios se den. Muchas gracias, Felipe. La verdad es que, bueno, los canales ya existían, ¿no? Y ahora, y sobre todo en el tema digital, pero ahora se está viendo, digo, Zoom, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo están cambiando las formas de comunicarse. Digo, yo tengo toda esta parafernalia porque, bueno, pues en Valor Compartido tenemos un podcast, ¿no? Y hemos tratado de, por ejemplo, potenciar esta vía de comunicación para ofrecer, bueno, entrevistas, ¿no? Con personas que pueden aclarar un poco en estos momentos de incertidumbre el camino que toma el desarrollo sostenible con perspectiva de negocios. Pero me gustaría que compartieran ustedes qué están viendo desde su medio de comunicación que está cambiando, ¿no? Ese mundo que ya cambió, pero que ahora mismo, pues como que se está agitando, como comentas, Felipe, no sé, en los consumidores de sus medios de comunicación. Yo lo estaba viendo, por ejemplo, por obvias razones, yo estoy aquí en la Ciudad de México, pero por obvias razones familiares y de amistad sigo las noticias en España, ¿no? Mis compañeros periodistas ahí ya están enfrentando, antes lo comentaba Italo Pizzolante, los expedientes de regulación temporales de empleo, ¿no? Porque los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo muy grande en dar cobertura a esta pandemia, pero las fuentes de financiación son las que están fallando, los anuncios, los medios que tenían, por ejemplo, ya bajo registro el acceso a determinada información, lo han abierto, porque aunque a pesar de que los puestos de prensa, por ejemplo, pueden abrir
en España la gente pues no se está aventurando a ir al kiosco, como decimos, a por el periódico. Entonces, ¿qué cambios ven ustedes y hacia dónde va? En concreto, en los medios especializados en responsabilidad social empresarial, en desarrollo sostenible. ¿Es empezar tú, Edgar? Sí, bueno, mira, un dato interesante, pero no me parece a tu pregunta relevante, pero bueno, quizá amerita compartirlo, es que uno de los cambios para una plataforma como la que tenemos en Expo es que tenemos más lectores, ¿sí? Y mejores lectores. Me refiero al factor de lectura, o sea, más personas visitan nuestro portal y más personas revisan el boletín que es diario. La respuesta yo creo que es lógica, pues porque hoy tenemos más, lo decía Pisolante, el 85% del tiempo estamos en nuestros móviles, entonces bueno, ese es un dato, insisto, no me parece de fondo, pero eso está cambiando. No es que lo veamos para nada como una oportunidad, pero hoy tenemos más lectores, entonces tenemos la obligación de dar contenido relevante, único por nuestra fuente, y eso nos obliga a cambiar, ¿correcto? El flujo. Obviamente los temas también cambian, porque ahorita sí salimos con temas que, aunque no queremos abandonar tampoco, por ejemplo, ahora acaban de publicar ayer Cemex un informe, hoy está publicando Banorte su informe. Yo creo que la vida sigue y así lo tenemos que ver, tenemos que darle salida a los temas de medio ambiente, a los temas de salud, etcétera. Sin embargo, por supuesto, tenemos que abrir un capítulo especial en donde entre la temática que hoy nos tiene más ocupados, ¿sí? Entonces, cambia nuestro contenido, se adapta a las inquietudes de nuestros lectores, insisto, sin tocar la agenda que los medios tradicionales y masivos abordan. Nosotros tratamos de encontrar y descubrir otras perspectivas dentro del tema que viene, cuando una empresa lo hace bien, pero cuando una empresa también comete un error, cuando el gobierno acierta, cuando un gobierno incluso pudiera tener un desacierto. También hemos cambiado en ese sentido. Ahora, hacia futuro, y haciendo un poco de lado a estas cuestiones específicas. Yo creo que hoy nosotros tenemos un punto de incertidumbre que se puede parecer al miedo, o de miedo que se vuelve incertidumbre, ¿no? Porque esta pandemia, este virus, pues no reconoce nada, ¿no? Solo identifica, y puede ser que a cualquiera de nosotros, o de cualquier persona querida, nos pueda afectar. Entonces creo que ese miedo está en el aire, está permanente y no pasó, sino se está ahí por un espacio, a mí por lo menos me genera cierta angustia. Ahora, cuando pasamos del miedo, el miedo, según yo, tiene una correlación con la confianza. O sea, tenemos que hacer cosas desde lo individual hasta lo organizativo que nos dé, en términos de equipo, que nos dé confianza. Uno toma confianza en sí mismo, la construyes en tu familia. Y pienso que nosotros, desde Expo, tenemos que transformar el miedo, capitalizarlo en confianza. Y me voy a enfocar en uno de los tantos ejemplos que habría. Yo afirmo que las empresas tienen que desarrollar confianza con sus colaboradores. Tienen que dejarles ver que las decisiones son categóricas. El gobierno corporativo creo que toma hoy mayor relevancia, no solo para cumplir con algunos aspectos financieros o de forma. Hoy la confianza es un activo que creo que está en la mesa y que las audiencias como colaboradores, y qué decir de los consumidores de marcas, ¿sí? El miedo se correlaciona a la confianza. Pienso que las marcas tienen una oportunidad de cambiar para presentarse a fin de construir confianza. Y obviamente ahí viene toda una serie de temas. ¿Confianza en función de qué? Bueno, y ahí ya se desglosa mucho, ¿no? Desde luego que la empresa, al igual que Felipe, nosotros nos gusta ver la tendencia a la responsabilidad social más desde la empresa, desde la tendencia al consumo, el marketing. El talento de nuestro equipo tiene más ese perfil. Creo que también nos permite ver con mayor objetividad o con mayor interés, déjame decirlo, al gobierno, ¿no? Sin entrar en polémicas,
tenemos un punto mucho más maduro de respecto de quienes nos gobiernan a nivel nacional, en el caso de México, a nivel internacional. Tenemos hoy una referencia de decisiones casi en el mismo criterio. Diferentes presidentes pareciera que lo han hecho mejor respecto de otros, o peor, como queramos verlo. Creo que también el gobierno tiene una cuestión, un reto tremendo con confianza. Y terminando mi comentario, yo creo que al final todo termina en la ciudadanía, ¿no? Y a mí me gusta verlo así. Creo que al final de cuentas quienes nos apasiona y nos ocupa temas de sustentabilidad, de responsabilidad social, el punto de partida y de llegada es la ciudadanía, es el bienestar, es el desarrollo sustentable, es hacerlo mejor cada vez en un sentido casi utópico. Entonces creo que esto está cambiando, bueno, afirmo, esto es un escenario de cambio. A título personal, creo que las personas hoy tenemos nuevos hábitos, los estamos desarrollando cada día en este esquema tan extremo como una cuarentena, pero ese cambio de hábitos se trasladará naturalmente a las organizaciones y cambiará las rutinas de las organizaciones. Y eso hay per se un cambio, ¿no? Entonces, hay que estar atentos, ¿no? Creo que hay que estar positivos, hay que estar oxigenados para que, desde mi punto de vista, sin ningún protagonismo, afirmo que quienes estamos, o a quienes nos apasiona la responsabilidad social, la sustentabilidad, el desarrollo sostenible, tenemos un horizonte, vamos a tener mucho trabajo. Muchas gracias, Edgar. Felipe, respondiendo a esta pregunta de cómo ves el futuro, ¿no?, de los medios de comunicación especializados en responsabilidad social, y si quieres hílalo también con consejos, como acaba de hacer Edgar, hacia las personas que se dedican en las organizaciones a la hora de comunicar, ¿no?, la sostenibilidad de sus organizaciones también. Buenísimo, perfecto. Creo que también lo voy a separar como en 3 puntos. Uno, hemos visto en los medios de comunicación tradicional que se están abriendo más espacios para conversar sobre el concepto que uno quiera tratar de responsabilidad social empresarial, sustentabilidad, sostenibilidad. Nosotros hablamos de sustentabilidad pensando en el triple impacto social, ambiental y económico, así que voy a empezar a hablar solo de sustentabilidad, pero tomando los 3 conceptos. Los medios tradicionales están abriendo más espacios y eso no lo vemos como una competencia, sino que lo vemos como que la sociedad en su general está conversando más sobre estos temas, está preocupada más de estos temas, se están preocupando más en tendencias de consumo responsable, y que eso finalmente a los medios de comunicación más especializados nos va a traer también beneficios porque somos los que estamos hablando ya hace más tiempo de estos temas y porque tenemos finalmente en nuestros equipos ya las habilidades trabajadas para poder tratar estos temas con más profundidad o con más transparencia. Así que creo que es un buen ejercicio que medios tradicionales también se estén sumando y tengan espacio, estén abriendo espacio, tanto la televisión como los periódicos, los diarios, como la radio. Cada día más escuchamos hablar más de cambio climático, escuchamos más hablar de sustentabilidad, escuchamos hablar más de comercio justo, y eso nos hace bien finalmente como sociedad. Lo segundo es que los medios, que lo hablábamos antes en la pregunta anterior, nos estamos acostumbrando, aunque ya las usábamos, a ocupar estas herramientas de teletrabajo, a realizar hoy día entrevistas a distancia, por teléfono, por Zoom, por Skype, por alguna de las aplicaciones que más te guste. Javier, tú tienes un podcast, nosotros acabamos de lanzar un podcast hace un mes, y hoy día los podcasts también, ya no necesitas ir a un lugar físico, puedes tener todos los sistemas conectados de computador a computador, grabar, después editar, y no es necesario estar con la persona físicamente, sino que compartimos el espacio digital para poder posicionar temas. Y todas esas herramientas digitales que hoy día estamos más obligados por el confinamiento a ocuparla, nos va a hacer muy bien también a los medios, tanto tradicionales como digitales, porque nos vamos a acostumbrar y las vamos a tener que empezar a usar. Lo tercero, les diría que tiene que ver con el modelo de negocio. Para mí ha sido una pregunta constante en los 6 años que llevo
que llevo con Diario Sustentable. Siempre miro Xbox, porque para mí son un referente en el mercado con lo que cubren con temas de comunicación sustentable o sostenible, pero el modelo de negocios de los medios de comunicación, si es que ya no cambió, va a tener que cambiar. Y innovar en el mundo de los medios de comunicación o ser creativo en el mundo de comunicación es bastante difícil, porque lo que hacemos es cubrir contenido, pero a través de distintas plataformas. Y la innovación o la creatividad muchas veces a los periodistas se nos hace, o a los directores de medios se nos hace difíciles. Entonces ahí hay que darle una vuelta en cómo el modelo de negocio ya deja de ser solo con auspicio, con publicidad, con suscriptores, cómo integramos más a nuestra cadena de valor, a nuestras grandes empresas, a nuestros emprendedores, en que se sumen a distintas formas de financiamiento de los medios. Un poco lo que nombrabas tú, Javier, antes. Hoy día los medios tradicionales tuvieron que abrir muchas veces sus plataformas porque uno ya no puede ir al kiosco a comprar el diario, el periódico, ¿no? Y no estaba suscrito al internet, y te la abren para poder tener acceso a las distintas plataformas. Así que desde Diario Sustentable te diría que son esos los tres temas: el teletrabajo como herramienta hoy día para los periodistas y para los distintos medios de comunicación, el modelo de negocio que todavía no lo tenemos completamente estructurado. O sea, nosotros tenemos un modelo de negocio en Diario Sustentable, pero te diría que, como lo que les decía, que ya cambió y va a seguir cambiando, y cómo los medios nos sumamos a eso. Ojalá hubieran más expertos en innovación, pensando también en los medios de comunicación. Cosas como las que hacen demostrar noticias a través de ilustraciones, o los podcasts hoy día, es hacia dónde se están moviendo quizás los modelos de negocio de la comunicación y de la comunicación sustentable o responsable. Y las noticias positivas, como desde Diario Sustentable, y que eso lo nombraba Edgar, seguimos dando noticias positivas. Creemos que hay muchos medios que hacen críticas, denuncias, y que muestran cosas, y que está muy bien y que es necesario porque se destapan cosas, pero nuestra mirada es hoy día de noticias positivas desde la empresa y desde el emprendimiento. Y desde esa mirada también, Edgar lo decía, el mundo sigue, estamos muy concentrados en la crisis, en la pandemia, pero muchas veces después de escuchar ya 2, 3, 4 horas de noticias negativas, también queremos un respiro de que alguien lo está haciendo bien, alguien está cambiando el mundo, y creo que en nuestros medios, en Valor Compartido y en Diario Sustentable, encontramos también esas noticias positivas del mundo que nos hace pensar en no todo está mal. Y consejos los voy a dar cortitos a los responsables de comunicación. Lo principal te diría que la transparencia. No cuenten cosas que no están haciendo, no cuenten cosas que no las han vivido, que no están dentro de su estrategia, sino que cuenten cosas desde la verdad, cerca del consumidor o el cliente, y con transparencia. Te diría que es lo principal. La palabra transparencia, dejarla bien clara, ¿no?, dentro de la comunicación. Sí, porque al final los medios de comunicación, digo, ahora mismo, no sé si recuerdan cuando jugábamos de pequeños a los detectives, uno de los primeros juegos era esto de escribir en tinta invisible, ¿no? Y luego descubrir el reactivo con el cual pasarlo por la hojita para que se volviera a ver. Y esta pandemia está funcionando como ese reactivo. Los medios de comunicación, perdón, tienen que funcionar como ese reactivo. Digo, tanto lo positivo como lo negativo estaba ahí, ¿no? Y los medios de comunicación ahora en estos tiempos pues están funcionando como ese reactivo, y por supuesto hay que ser transparentes. Ahora hay una cosa que también preocupa, y es la crisis económica que esto está conllevando, si va a llevar a algunas empresas a descubrirse como poco comprometidas con el desarrollo sostenible, ¿no? Pues dejar de jalar presupuesto hacia ciertos programas o hacia ciertas iniciativas. Entonces, sí, transparencia ante todo. No sé si quieran concluir este punto en el cual estaban dando consejos, recomendaciones a las personas que se encargan de la comunicación
de las organizaciones para ver cómo llevar la comunicación en estos días. No sin antes déjenme de avisar aquí a la audiencia, tanto en Zoom como en YouTube, a que nos pueden escribir las preguntas para que luego tengamos ese apartado si nos queda tiempo, y a usar el hashtag encontrarse para difundir este evento en redes sociales. No sé si quieren concluir con un breve inciso, antes de pasar a la última pregunta, algún consejo, alguna recomendación a estas personas. Bueno, por mi parte, pues quizá dos que se vuelven muy generales. En este contexto de miedo, de pánico, de shock para algunos, incluso a veces los más grandes se quedan choqueados, me refiero a las empresas, y creo que incluso, ahora que lo pienso, también los gobiernos están algunos choqueados con sus propias áreas o dependencias específicas, es que las áreas de comunicación deben de estar cercanas a aquel tomador de decisiones para anticipar el posible efecto de una decisión en cualquier sentido. Al final de cuentas, los tomadores de decisión, yo siempre he pensado y afirmo que los temas de sustentabilidad, responsabilidad, como queramos denominarlo, corresponden a la alta dirección, a los que tienen la capacidad de otorgarle y construirle carácter a la empresa o a las organizaciones. Entonces, los que comunican tienen que estar cercanos para anticipar, insisto, el efecto de una comunicación. Ejemplos hoy positivos brotan y negativos brotan. Y pareciera que hay una no colaboración cercana en esta decisión y forma de comunicación. Lo segundo sería, cualquiera que sea esta decisión, es adecuar el mensaje, pero creo que eso es una regla básica, ¿no? Por lo menos en responsabilidad social. El mensaje se puede mercadear, incluso hay grandes marcas que están retirando pautas de publicidad, por supuesto tomando la alternativa o decidiendo optar porque ese presupuesto se ocupe para aspectos humanitarios. Me parece perfecto, ejemplar. Pero incluso ese mensaje requiere de ser mercadeado, requiere de ser diseñado y requiere de ser emitido a través de medios que logren comunicar lo esencial, pero también generar un espectro. Entonces, lo que pienso que debe de hacer las empresas es, en función de esa decisión, diseñar el mensaje hacia proveedores, por supuesto, y más que nunca a colaboradores, desde luego que a inversionistas, qué decir del gobierno, de la comunidad en general, etcétera, ONGs, al mundo en general. Hay que hacer eso, estar cercano al que toma la decisión y hay que tener la capacidad de adecuar el mensaje a las audiencias diferenciadas. Bien, así concluyente, ¿alguna conclusión que quieras aportar a este punto? ¿Yo? Felipe León Papic, desde Chile. Sí, hoy día desde Diario Sustentable estábamos, han sido semanas donde uno le llega mucha información y lee muchas notas, pero leía algunas notas internacionales con recomendaciones para los periodistas en cómo cubrir estos temas, los temas de la pandemia. Y hay muchas de esas recomendaciones que finalmente se pueden también los encargados de comunicaciones de las empresas. Te diría que el primer punto que no está dentro de las recomendaciones, pero es preocuparte por los tuyos. Y preocuparte por los tuyos es preocuparte por tus trabajadores, ya lo decía Edgar, antes de preocuparte por la comunicación interna, porque tus trabajadores estén trabajando bien, tengan todas las herramientas tecnológicas para poder estar trabajando desde su casa, y una vez que ya tienes eso salvaguardado, ya poder empezar a comunicar. Pero preocuparte con los tuyos también en las empresas es también preocuparte por tus proveedores, por las pymes que van a empezar a tener problemas. Hoy día nos llegaba una carta de una de nuestras empresas socias, que es Sodimac, que está en distintas partes de Latinoamérica, Home Center, y que el gerente general le mandaba una carta a la Asociación de Emprendedores en Chile diciendo que Sodimac va a estar con sus proveedores y va a pagar a 30 días, pese a todas las circunstancias que hay y que está con las pymes. Lo mismo nos ha pasado con otros socios, no sé, Falabella, que hoy día abre su plataforma de e-commerce para que emprendedores empiecen a vender a través del e-commerce, y cientos de otras iniciativas
que están haciendo las empresas. Entonces te diría que preocúpate de los tuyos internamente y preocúpate de los tuyos también, los que son proveedores y que son parte de tu cadena de valor, y preocúpate por tus clientes. Hoy día los supermercados que están abiertos y que son necesarios para el abastecimiento tienen alcohol gel en la entrada, todas sus personas están con mascarilla, respetan 1 metro de distancia entre un carro y otro, dejan entrar menos gente. Entonces hay que preocuparse de los distintos públicos estratégicos que tienen las grandes empresas. Y hay otros temas que los tengo anotados, como ten cuidado con tus afirmaciones, ten cuidado con lo que comunicamos desde las empresas, porque la comunicación puede generar también pánico, angustia o miedo en las personas. Hay que tener cuidado con las redes sociales. Todos los que estamos en las comunicaciones sabemos que las redes sociales son completamente fértiles para las fake news, y que seguro todos los que estamos aquí escuchando nos habrá llegado más de un mensaje por WhatsApp de que esto sirve, que esto no sirve, que hay que hacer esto, que el gobierno dijo esto, que el gobierno dijo lo otro. Y hay que tener cuidado con comunicar cosas certeras desde los medios que estamos especializados, porque en redes sociales hay demasiada fake news dando vueltas. No minimizar la amenaza, el quédate en casa, ojalá que te quedes, porque la amenaza no es pequeña, y se une a otro punto de que no va a durar 3 meses, quizás dure 1 año o más, y nos vamos a tener que acostumbrar a que cada cierto tiempo vamos a tener que entrar quizás a cuarentenas en algunos países que van a brotar, o a haber pic de brotes en otros. Entonces, que esto no se va a acabar en el hemisferio sur. Entramos ahora al invierno, se termina en septiembre. Esto no va a ser cosa del invierno nomás. O sea, va a ser algo que nos vamos a tener que acostumbrar por un rato a lidiar con ello, por lo menos hasta que se descubran las vacunas. Y a las empresas inspirar también confianza sin dejar de ser críticos con lo que está pasando. O sea, tienen que inspirar confianza en sus distintos públicos de interés. Te diría que esas recomendaciones que quizás son para los periodistas también se pueden aplicar a las distintas empresas. Y hay una que para los periodistas a mí me gusta mucho, y que es un mal que tenemos, es intentar responder nuestros propios prejuicios entrevistando a alguien. Como, o sea, a mí me gusta el chocolate y voy a buscar el científico que le guste el chocolate para que diga, oye, el chocolate es bueno, te va a hacer bien en cardiovascular, te va a hacer bien para la memoria. Y eso nos pasa mucho a los periodistas de medios tradicionales y especializados, en que tratamos de buscar al científico que nos va a responder la pregunta que nosotros ya tenemos una respuesta. Y creo que en estos minutos hay que tratar de ser más transversales en la comunicación finalmente. Bueno, pues miren, estoy revisando el chat aquí del grupo, no tenemos preguntas. Sí quiero saludar a la gente que nos está siguiendo también en YouTube Live. Sandra Fernández Prado, por ejemplo, que nos escucha desde Galicia, España. Mari Urdaneta, Inés Guardia, las empresas responsables de la República Dominicana. Alexa Berlanga. No nos han hecho preguntas, entonces yo voy a aprovechar este chance para hacerles la última. Nos quedan menos de 10 minutos. Hay que respetar a Felipe, que está haciendo un esfuerzo ingente en este congreso virtual, y es desde su medio, incluso hasta individualmente, ¿qué mundo post-pandemia dibujan? ¿En qué mundo post-pandemia piensan? ¿Edgar? Pues un poco lo dicho, ¿sabes, Javier? Creo que definitivamente esto es un parteaguas. Déjame cerrar la ventana porque está el ruido. Perdón. No te preocupes. Esto es un parteaguas. Creo que nos está cambiando los hábitos desde lo individual hasta, en consecuencia, en nuestras propias familias están cambiando los hábitos. Y yo siempre he pensado que los hábitos son a las personas lo que las rutinas a las organizaciones. Esto tiene que llevar a hacer un cambio de hábitos, de rutinas para las organizaciones, y en ese sentido pienso que va a haber una mejora. La verdad es que pienso, y a título personal, pero naturalmente lo traspolo en ocasiones a la organización, creo que el horizonte nos tiene que, ese miedo se tendrá que convertir en precaución. Creo que viene cuando el otro día regresé al mapa de riesgos que publica año con año Davos, ¿no? Y busqué, incluso yo lo tengo muy presente, porque cuando haces
o sea, lo comparas, este mismo ejercicio deja ver que los riesgos mapeados en este último ejercicio demuestran que son, en su totalidad, o los principales riesgos son riesgos ambientales relacionados con el cambio climático y demás, migraciones y demás. Pero no encontré en la fuente de Davos el riesgo de una pandemia, ¿sí? Pienso que el riesgo real que está viviendo la humanidad tiene que ver con el cambio climático, ¿sí? Tenemos que ser más precavidos. Esto, que ahora yo pienso ahora en mis hijos están, bueno, les enseñaré la foto, pero están chiquitos, 5, 4 y 3 años. Y vuelvo al tema, cuando pienso en ellos o desde ellos, anticipo que este tipo de crisis que yo mismo me cuestiono por qué me toca vivirlo, por qué me toca enfrentarlo, la incertidumbre del flujo económico, la incertidumbre, muchas incertidumbres, incluso de la salud, por supuesto, misma, anticipo que ellos van a vivir crisis semejantes, ¿sí? Post pandemia va a venir, creo esto, ojalá no se vuelva un hábito estar guardándonos, ojalá el hábito se vuelva a cambiar las rutinas para la prevención. Yo creo que las organizaciones deberán de entender eso, deberán de construir confianza con sus colaboradores, con sus vecinos y por supuesto que con sus consumidores, en base a la confianza que una empresa que lo hace bien me da, porque tuve miedo y hoy tengo precaución. Entonces yo creo que ese es el escenario post pandemia. Edgar, ahora la última pregunta para Felipe, antes de concluir. Sí, como anécdota, lo que le pasa a Héctor con la ventana, en estas semanas de confinamiento hemos tenido entrevistas con perros, con bebés, con autos. Cuando uno está grabando podcast, cierre se nos han metido también en el audio de los podcasts, perros, como decía, bebé, audio, vecina que grita. Hay que acostumbrarse a eso desde el teletrabajo. Pero ¿cómo vamos a salir de esto? Yo creo que lo hemos nombrado harto y lo acabo de decir, el teletrabajo va a ser una de las cosas, o el mundo digital va a ser uno de los ambientes que va a haber ganado mucho. Misma plataforma por la que estamos hoy día comunicando, Zoom, que sus acciones se dispararon cuando empezó todo el tema de la pandemia, van a nacer muchas más plataformas digitales y nos vamos a acostumbrar mucho más a que los modelos de negocio van a ser digitales, que van a tener que ir hacia el e-commerce cuando uno vende, hacia reuniones a través de distintas plataformas. Hoy día no es necesario que personas de distintos países tengamos que viajar para estar en un congreso virtual, reunidos hablando de sustentabilidad desde México, España, Chile, y podemos estar todos reunidos aprovechando el tiempo también con nuestra familia. Yo creo que eso va a ser un tremendo cambio a lo que venga post pandemia, cuando ya podamos nuevamente salir al mundo real y abrazarnos y darnos la mano nuevamente. Creo que ese va a ser uno de los principales cambios. Y otro cambio, que también lo nombraba antes en la pregunta anterior, es que los medios de comunicación tradicionales van a apostar más por estos temas también, van a apostar más por hablar de los temas de real importancia en temas de sustentabilidad, en cambio climático, en comercio justo, en emprendimientos con impacto, y van a haber cada vez más espacios donde podamos hablar también de estos temas. Edgar ya lo decía, pasada la pandemia el gran tema va a ser nuevamente el cambio climático. Lo leí ahí en un meme que es un poco chistoso, pero cuando partía la pandemia decían que por qué no buscábamos el mismo publicista del COVID-19 para el cambio climático. ¿Cómo podíamos posicionar también el tema del cambio climático? Son temas distintos que causan angustias, miedos distintos. Como humanos, el cambio climático es más a largo plazo, pese a que nos va a generar quizás mayores problemas. Pero ver cómo también desde nuestra testera, desde donde estamos nosotros, que tenemos voz, es cómo podemos posicionar también que los modelos de negocio tienen que cambiar, que tenemos que apostar más por la economía circular, que tenemos que apostar más por la economía sustentable. Y creo que esos son los dos temas, el teletrabajo
va a cambiar y ya está cambiando, y cómo los medios nos enfocamos también en estos temas. Muchísimas gracias, Felipe. La verdad es que, por ejemplo, nosotros desde que fundamos, creo que somos el medio valor compartido de los tres es el más novato, ¿no? Y es muy reciente. Nuestro claim es el de vamos a contarlo juntos, y creo que es un tema que no hemos tocado, que es el sentimiento de comunidad que podemos generar los medios de comunicación, y que es por el que tenemos que apostar. Este congreso, Felipe dio en el clavo en cuanto a eso, a que podemos buscar las soluciones cada uno desde nuestra casa, pero si lo hacemos en comunidad, incluso hasta comunicar, lo hacemos en comunidad, lo hacemos en grupo, se nos abre un amplio abanico de posibilidades que sí nos va a ayudar a encontrar esa solución, ya sea frente a la pandemia o ya sea frente a los desafíos del futuro, ¿no? Como el cambio climático que comenta Edgar. Entonces, yo con esto medio concluiría, a no ser que Felipe nos diga que tenemos algo más de tiempo. Felipe Cajiga, ¿eh? Gracias. Yo les doy todo el tiempo que quieran, ¿no? Es que hay muchas preguntas. O sea, de repente el chat ha sido una explosión, el chat de Zoom ha sido una explosión, y el chat de YouTube Live también una explosión de preguntas. Entonces, por ahí tienes algunas, Javier, pero te un montón. La primera, porque quedó ahí en la cola de las preguntas, pero la verdad por haber sido la primera. Alejandra Quintanilla pregunta: ¿cómo podemos presionar a las juntas directivas de nuestra empresa desde las estrategias de comunicación para que tengan mayor empatía con los colaboradores y sus familias, de manera que puedan tener una mayor conexión social, digamos, con su primer entorno? ¿Y cuánto tiempo tenemos, Felipe, para contestar esta pregunta? Pues digamos que una ronda cada uno, ¿no? Va. Vale, Felipe, te toca para romper el orden. Pues, la pregunta más difícil, responderla primero. Yo ya estaba pensando que iba a contestar Edgar, a ver cómo... Yo también puedo contestar, si quieren. No. Bueno, yo creo que las empresas tienen un gran pendiente, bueno, los empresarios. Luego es que hay un quiebre, ¿no?, entre el empresario individuo y la empresa, que es un ente moral, y ahí es donde a veces se rompen estas emociones, como lo que sugiere la empatía, ¿sabes? Yo creo que la empatía es eso, es una emoción muy retadora para cualquier persona. Para mi caso, yo recuerdo muy bien que quien me enseñó el concepto de empatía es mi esposa, Amada, y tuve que entrar a entender qué es ser empático. Y a veces ser empático es no compartir un problema o una circunstancia, sino entenderla y saberla sobrellevar. Creo que... ¿sabes? Creo que eso es una emoción y requiere de mucha inteligencia emocional. Llevada eso a la organización, en donde la organización tiene otros perfiles, por así decirlo, u otra relación con sus colaboradores, yo creo que hay que plantear cuál es la empatía o qué corresponde la empatía con las empresas. Sin embargo, entiendo perfectamente la pregunta que hace Alejandra. Definitivamente tienen las empresas que romper muchos paradigmas. Tienen que entender que hoy la forma de colaborar, de comunicarse y de, por supuesto, relacionarse con sus trabajadores es otra. Hoy las personas somos, quienes somos generación X, mis chamacos son muy emocionales, son muy espirituales. Y si tú quieres tener un equipo funcional, si quieres hablar, déjame, yo lo llevo al extremo colaborativo, rentable, necesitas tener empatía, ¿no? Necesitas tener relación, no debe de haber muros, debe de haber entendimiento, aunque no haya una política de empatía, ¿sí? La política de empatía de las empresas, ojalá las haya, ¿sí? Sin embargo, es un paradigma que las empresas líderes e innovadoras deberán de abordar, y cada día tener equipos más cercanos y, por supuesto, que contemplen aspectos tan importantes para nosotros. Y después de este momento de lo que representa la familia, hoy la familia, si de por sí era importante, se redimensiona y toma un sentido mucho más valioso para incluso nuestro trabajo y nuestras decisiones en cualquier sentido. Felipe, ¿gustas? Sí, te diría que cuando lo pienso, los temas de gobierno corporativo creo que son uno de los que estamos más al debe cuando hablamos de responsabilidad social empresarial o sustentabilidad dentro de las empresas. Es quizás por distintos estudios que han salido en Latinoamérica, es
es una de las cosas que menos nos preocupamos cuando estamos dentro de las empresas. Y esa relación entre los directorios y la administración es un gran tema que está muy relacionado con, que es parte importante de la sostenibilidad. Y cómo se trabaja esa relación cuando hay directorios más independientes, más preparados, más diversos. Son empresas que están mejor preparadas también para el riesgo, y creo que esa es, cuando uno habla con financieros, esa es una de las formas también de convencerlos, quizás mostrando con números, mostrando con estudios, que las empresas que tienen un gobierno corporativo sólido, transparente, están más preparadas para estos riesgos que pueden pasar como una pandemia o una crisis económica. Y eso se demuestra en los distintos indicadores económicos, como los rankings, como el Dow Jones Sustainability Index, que uno ve que las empresas que están preocupadas o que tienen estrategias de sostenibilidad están mejor preparadas para surfear estas crisis. Leí el titular hace pocos días, que las empresas B, que es un movimiento que ya está en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo, también están mucho más preparadas para enfrentar estos distintos cambios, tanto como de moverse del mundo en vivo al mundo más online, como el transitar por estos mundos de los negocios más inestables. Entonces, te diría que desde la comunicación hay que hablarle a las distintas personas con las que nos relacionamos dentro de la empresa con su lenguaje. Si es que hablas con un financiero y que es el que está tomando las decisiones, háblale el lenguaje financiero, muéstrale los riesgos financieros que puede tener el no sumarse a estrategias de sostenibilidad. Si es que vas a hablar con alguien de marketing, muéstrale cómo la sostenibilidad, que es un gran tema, cómo la sostenibilidad y el marketing pueden trabajar juntos. Muchas veces no lo hacen, pero que a través de el marketing de sostenibilidad deberían estar conversando constantemente dentro de una compañía. Cuando hablas con alguien de recursos humanos, háblale de atracción de talento, háblale de clima laboral, y que la sustentabilidad ayuda a eso. Te diría que desde Aero Sustentable abogamos por eso, porque cuando tienes que convencer a alguien, a un comercial, a un financiero, a alguien de recursos humanos, a alguien de calidad, háblale con su lenguaje y háblale con los mensajes que espera recibir para que le hagan sentido en cómo vamos cambiando. Okay. Yo, por mi parte, agregaría también una cuestión más, y es que, bueno, primero tenemos que salir todos sanos de esta contingencia, y la empresa también, por supuesto, tiene que salir sana al mundo después de esta pandemia. Y la otra cosa es que tenemos que salir mejores, y yo creo que por ahí pasa el tema de la innovación. Digo, como curiosidad y respondiendo a tu pregunta, Alejandra, nosotros, por ejemplo, propusimos a varias empresas, y ya tenemos el interés de varias, de hacerles un podcast con el cual la empresa, porque ahora están los grupos de WhatsApp llenísimos, las redes sociales llenísimas, y el podcast pues puede ser una manera muy, muy buena de que los directivos puedan hablar a los oídos de sus colaboradores, y que sus colaboradores también se empoderen, porque también pueden colaborar y formar parte de esa comunicación. Creo que el empoderamiento ahora mismo es crucial en temas de comunicación para que esa junta directiva, esa alta dirección pueda empatizar. Si los colaboradores no tienen voz, es muy difícil. Si no se les escucha, es muy difícil que una junta directiva empatice con ellos. Y no sé, Felipe, ya indicaste tiempo, ¿vale? Nada, simplemente concluir, darte las gracias, Felipe Cajiga, por habernos cedido este espacio. Felipe, Edgar, muchísimas gracias por haber accedido a colaborar en este panel. A todos los asistentes a este salón de Zoom, a los que nos están viendo desde YouTube y a los que nos verán cuando Felipe cuelgue esta retransmisión. Muchísimas gracias a los tres y a todo el público que nos sigue por las plataformas. Permítanme entregarles virtualmente y desde la sana distancia este reconocimiento muy, muy merecido a ustedes, porque creo que la labor de la comunicación de la responsabilidad social
siempre ha sido importante, pero en este contexto toma un nuevo valor, ¿no? Y creo que tanto empresas como medios tenemos que estar muy cercanos, trabajar muy de la mano para poder conquistar esos retos que se nos vienen a partir de ya. No tenemos que esperar al día 1 post pandemia para empezar a trabajar y poder empezar a reconectar el tema con la realidad cotidiana, con la realidad de la gente en la calle. Creo que si algo nos ha enseñado este encierro es a reconectarnos con nuestro primer entorno, pero a las empresas también les va a exigir una nueva conexión con en ese rol social que definitivamente tiene que ser redefinido como ustedes mismos lo indicaron. Muchísimas gracias, un aplauso para ustedes, un aplauso silencioso y a la larga distancia de todos los que estamos aquí en la sesión, y reciban por favor este reconocimiento que esperamos que pronto se los pueda dar en persona y de manera individual. Muchas gracias. Los invitamos a todos a seguir la siguiente sesión con Edna Rodríguez. Ahí en el programa viene la liga del salón de Zoom, o seguirlo también por la plataforma de YouTube Live. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos. Buen día. Adiós. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y entonces, Felipe. Buena onda. Saludos hasta allá, Felipe. Bueno, saludos Felipe, Tocayo, Javier y Edgar. Vale. Del aire nada más, ¿no? Y muchas gracias a todos los que nos siguieron aquí en la sala, que todavía están aquí. Mira, ya, Ale, saliste ahí en tu pregunta, salió al aire. Ok, nos vemos, hasta luego. Bye bye. Chao, éxito.